Vamos a hablar de cómo salir del piloto automático con la habilidad de conciencia plena. ¿De qué hablamos cuando hablamos del piloto automático? Cuando hablamos del piloto automático, hablamos de una cuestión que tiene que ver con los procesos atencionales. Nuestra atención tiene dos maneras de gestionarse. Por un lado, nosotros podemos prestar atención deliberadamente, es decir, con intención a algo, y además los procesos atencionales tienen respuestas automáticas. Por ejemplo, yo en este momento estoy acá sentada hablando con ustedes en este vivo que había programado de manera totalmente intencional. Estoy prestando atención a esto porque quiero. Y a la vez, si en este momento sintiera, no sé, el estruendo como de una bomba en la calle, o sintiera quizá olor a quemado de repente, eso automáticamente va a sustraer mi atención. Yo voy a decir, uy, se quema algo, no voy a estar cómoda y tranquila. Automáticamente eso se va a llevar mi atención. Es muy importante que aprendamos cómo estas cosas muchas veces pueden perjudicar esos procesos atencionales. Entonces, para eso les quiero comentar que hay tres cosas que compiten con nuestra atención. Una de las primeras cosas son las emociones y las necesidades básicas que tienen que ver con la supervivencia. Como les decía recién, si de repente algo de un estímulo externo me hace pensar que está en riesgo mi vida, obviamente que eso se va a competir con la atención de estar en esta charla y me va a decir, che, Sole, levántate, anda, fíjate que se prende fuego o algo. Otra cosa que compite con nuestra atención son los hábitos cuando están muy arraigados. Esos hábitos es como me levanto, a veces nos levantamos, tenemos días en los que, bueno, arrancamos como muchas veces decimos en piloto automático. Y le damos, hacemos cosas y quizás no nos hemos preguntado si teníamos hambre, si tenemos sueño, porque bueno, era lo que tenía que hacer, respondemos. Y después de que eso recién pasó, a veces es ahí donde recuperamos o tomamos la conciencia. Y otra cosa muy importante que compite con nuestra atención y nos hace a veces entrar en ese piloto automático son las distracciones, que es lo muy típico que nos pasa, es como que o la queja muy típica es como, bueno, pero me cuesta estar concentrado o me cuesta atender a lo que quiero. Quiero ponerme a estudiar y no puedo, quiero ponerme a leer un libro, me gustaría leer más. Ese es un comentario típico a veces, pero veo 2 o 3 hojas y se me fue la mente para cualquier lado. Hay algunos procesos de los pensamientos, preocupaciones, cuando no sabemos gestionarlos bien, se roban también nuestra atención. Entonces, recapitulando, para los que se van conectando ahora, estamos mencionando qué sería estar en piloto automático. Estar en piloto automático es cuando la atención se captura automáticamente por otros estímulos o por otros factores y no soy yo quien deliberadamente y con intención puedo controlar y manejar mi atención. Ese piloto automático, como les decía recién, no tiene nada de malo, porque por supuesto que si se trata de una cuestión de supervivencia, es súper útil que esté ahí. El problema es que cada vez estamos más distraídos con la tecnología, con el uso del teléfono, tenemos una sobreestimulación y una sobrecarga de actividades, hacemos muchísimas cosas durante todo el día y eso cada vez va haciendo que sea para nuestra mente más fácil distraerse. El problema es cuando eso es constante, es permanente y no me deja construir o elegir vivir la vida como realmente yo quiero vivirla. Cuando la mayor parte del tiempo estamos más atados a ese piloto automático, eso empieza a tener costos para nosotros. Y esos costos tienen que ver con que no resolvemos bien los problemas, no sabemos gestionar nuestras emociones porque aparecen y es como que se enciende el piloto automático y hacemos lo que podemos, no hay una buena observación, no hay una conciencia de esos procesos y entonces con esas características no terminamos tomando buenas decisiones y de esa manera no estamos 100% presentes en nuestras vidas, ni menos aún presentes en la vida de los demás. ¿Y qué les quiero decir con estar verdaderamente presentes? Tiene que ver con realmente elegir cómo quiero vivir mi día, cómo quiero vivir mi vida. Y eso no quiere decir, no estoy hablando con eso de vivir bien o vivir como a mí me gusta. Estoy diciendo aún en la adversidad, aún en las cosas que no se pueden cambiar, como que mañana me tengo que levantar y tengo que ir a trabajar y no hay algo que yo pueda cambiar en ese aspecto, pero sí hay una actitud mía, una elección de cómo quiero hacer eso, que es algo que
nos cuesta preguntarnos y trabajarlo para que nos sintamos realmente protagonistas de nuestra vida. ¿Se entiende hasta acá? ¿Quieren preguntarme algo? No sé si voy muy rápido. Espero que vengamos bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué es conciencia plena. Porque conciencia plena es una habilidad, como les decía al principio, que se opone completamente al piloto automático. Es justamente lo contrario. Entonces, practicar y mejorar nuestra habilidad de estar en el momento presente con conciencia va a hacer que seamos más activos. Gracias, Bel. Va a hacer que seamos mucho más activos y más protagonistas de nuestra propia experiencia. Entonces, conciencia plena, la definición es prestar atención al momento presente con intencionalidad, sin juzgar el momento y sin aferrarnos a él. El momento pasa, el presente es un instante nuevo cada vez. ¿Para qué? ¿Para qué haríamos eso? Lo que les decía recién, porque es una práctica de control atencional y eso va a hacer que reforcemos este aspecto de la atención que les decía, que es controlado por nosotros mismos. Perfecto. Entonces, ¿qué es estar presentes? Esa es otra frase quizá o cosa que se escucha mucho y no se termina como de entender del todo. Porque ustedes me pueden decir, Sole, yo estoy acá presente, escuchando este vivo y ¿qué más puedo hacer que estar sentada acá? Bueno, el punto es que estar presente implica estar en contacto con la realidad tal como es. Y eso es lo que nos cuesta mucho. Es como que nos cuesta mucho observar la realidad igual, tal como es aquí y ahora. ¿Por qué? Porque entre la realidad y nosotros aparecen los juicios que nuestra mente le pone a las cosas. ¿Qué son los juicios? Los juicios tienen que ver con cómo la mente califica constantemente las cosas, nos dice si son buenas o malas, si están bien o no, y entonces la mente aparece diciendo, estoy perdiendo el tiempo, por ejemplo. Puedo estar mirando este vivo ahora y la mente empieza a decir, estamos perdiendo tiempo, míralo después, podremos hacer otra cosa, por ejemplo. Y eso a veces, cuando yo en realidad quiero estar acá, aparece un pensamiento y cuando yo no tengo una buena habilidad para notar que empiezo a sentir incomodidad, que empezó a venir este pensamiento y que a la vez yo puedo elegir permanecer y quedarme, porque no creo que sea cierto que esté perdiendo el tiempo. Si yo no soy bueno haciendo eso, es más probable que yo lea la realidad como eso. Esto es una pérdida de tiempo. Y esto no es una pérdida de tiempo. Esto lo que es un video. Yo puedo verlo o no verlo. Puede parecerme a mí en tal momento que es una pérdida de tiempo, pero las cosas son como son. Y no por los juicios de mi mente las cosas van a cambiar. Eso lo vamos a ver un poquito mejor más adelante cuando vayamos específicamente a las herramientas. Y continuando un poquito con esto de los juicios, yo cuando les promocionaba este vivo, les hice un reel en donde hablaba del control emocional y les hacía la pregunta, bueno, ¿quién controla a quién? Yo soy el que controlo en un sentido de gestión, no en un sentido de control de supresión. ¿Yo soy quien controlo a mis emociones o son mis emociones las que me terminan controlando a mí? Ahí es donde tiene que haber un equilibrio, donde no tiene que ser ni 100 de un lado ni 100 del otro. La emoción es importante, es valiosa, aparece, me trae un mensaje, pero yo no puedo perder el control. Yo tengo que saber observar, escuchar y yo elijo y decido qué quiero hacer. ¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar? Voy tomando un poquito de agua. Porque como les decía recién, el punto es que cuando las emociones aparecen en la escena, normalmente, o no siempre, no todas las personas, algunos tenemos mejores herramientas y otros no tanto, pero esas emociones aparecen en la escena y lo que nos suele pasar es que no son parte de la escena, sino que son la escena. Esa es la realidad. La realidad es este enojo que tengo ahora. La realidad es esto que estoy pensando en este momento. Y después nuestros pensamientos cambian. Seguramente les haya pasado pensar en algún momento, no sé, soy un inútil. Y
en ese momento es la realidad, soy una inútil y no hay manera de cambiarlo. Y a los 2 o 3 días me siento más tranquila, cambiaron algunas circunstancias y ya no pienso que yo sea una inútil. Y entonces de repente, ¿cómo puede ser que era y ahora no soy? No, es que el problema es que la realidad no cambió, yo sigo siendo la misma. Lo que están cambiando ahí son mis pensamientos. Tiene que ver con todo eso. Entonces, para que no nos pase eso, lo importante, y eso es algo con lo que nos ayuda a practicar conciencia plena, lo que nos ayuda es a no perder la perspectiva. Yo, mis emociones, mis pensamientos, las cosas que pasan. No perder la perspectiva de que el escenario tiene todos esos actores en juego y no hay un solo actor que sea la realidad misma, sino que todo eso, si yo aprendo a mirarlo en perspectiva, es la realidad en ese momento. Y la realidad en otro momento puede ir cambiando. Ahora les quiero hacer una pregunta en cuanto a esta motivación, digamos, que me vino a mí para hablar del tema del piloto automático también. Tiene mucho que ver esto que les hablaba al principio de qué cosas capturan mi atención, qué cosas compiten con nosotros y la atención. Y una de las que les mencionaba, además de las emociones que les estaba hablando recién, tiene que ver con los hábitos. ¿Cuántas veces construimos nuestra rutina y generamos hábitos tan automáticos que pasa eso? Vivimos en ese piloto automático. ¿Cuántas veces ustedes se preguntan cuando se despiertan o si realmente en algún momento del día se preguntan ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Un verdadero escaneo de mi cuerpo. ¿Cómo me siento? ¿Me duele algo? ¿Tengo hambre? ¿Tengo sueño? ¿Qué necesito? ¿Cómo me gustaría llevar adelante las actividades que tengo hoy en el día? ¿Cuánta energía tengo para esas actividades? ¿Puedo modificar algo? ¿Hacen esa pregunta? Me gustaría ver si me responden algo. Si realmente se pueden ir preguntando, ¿por qué es importante hacernos estas preguntas? Bueno, por un lado, esto que les decía recién, para ser más protagonistas de nuestras vidas, vivir como realmente queremos vivir. Y además también, ya que en esta cuenta siempre hablamos y hacemos mucho hincapié en la gestión de nuestras emociones, porque cuando estamos en ese piloto automático, después las emociones aparecen y pareciera que no sabemos de dónde vienen. Ah, no sé qué me pasa, me puse re mal. Ah, no sé qué me pasa, pero ando re irritable. Y muchas veces pareciera algo totalmente inentendible, y cuando estamos en el consultorio, con una pequeña pregunta como, a ver, ¿cómo estuviste esta semana? ¿Cómo venís durmiendo? ¿Qué actividades venís haciendo? No, me enfermé, no pude dormir nada, después me pasó tal cosa, me habían robado tal día, por ejemplo. Y cuando empezamos a escucharnos a nosotros mismos, todo esto decimos, claro, ¿cómo no voy a estar de mal humor? ¿Cómo no voy a estar irritada? ¿O cómo no me voy a haber bajoneado? ¿Cómo no voy a estar medio con la energía media baja o desmotivada? Empieza como a tener sentido. Por eso también es tan importante aprender a observarnos, aprender a estar más presentes. Bien. Vamos a seguir avanzando. Y vamos directamente a la técnica de lo que es conciencia plena, para que ustedes aprendan estas habilidades. Voy a tratar de ser cortita y concisa, pero para que les quede algo práctico que puedan practicar y ensayar. Y antes de eso, les quiero recordar que ya están abiertas las inscripciones, porque el martes que viene, en este mismo horario a las 6:30, vamos a estar haciendo un taller sobre conciencia plena, donde vamos a ver estas mismas habilidades, pero un poquito más en profundidad, y donde además lo más importante es que vamos a hacer ejercicios y prácticas para que ustedes cuando terminen ya sientan no solo que tienen un teórico, digamos como, bueno, podría hacer esto, sino que ya sientan que las ensayaron, practicaron y avanzaron un pasito más en saber cómo aplicarlas. Perfecto. Entonces, vamos a recapitular con lo que es conciencia plena. Es el acto de enfocar. Acá me están contestando que muy pocas veces se lo preguntan y que en la sesión, cuando estamos conversando, se dan cuenta. Excelente. Bueno, hay que empezar a preguntarse. Hay que empezar a preguntarse porque es simple y tiene que ver con el autocuidado, que es muy importante. Entonces, conciencia plena es el acto de enfocar conscientemente la mente en el momento presente, sin juzgar y sin apegarnos al momento. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo vinimos diciendo recién, pero lo vamos a recapitular. Hay 4 cosas muy importantes. Conciencia plena nos va a ayudar a
percibir la realidad tal como es estar conectados con la realidad como es. Despertar de conductas automáticas, aumentar el control de nuestra mente y así, con esas tres cosas, experimentar mayor libertad. Entonces, vamos a ver tres acciones que hacemos cuando hacemos conciencia plena y tres cómo, o sea, tres actitudes con las cuales tenemos que hacer estas acciones. Vamos a empezar con las tres acciones. ¿Qué hacemos cuando hacemos conciencia plena? Observamos, describimos y participamos. Estas tres actividades es importante que ustedes aprendan que las vamos a dividir en dos grupos. Por un lado tenemos el grupo de observar y describir. Y por otro lado tenemos el grupo de participar. ¿Por qué las dividimos? Porque cuando estamos observando y describiendo no podemos estar participando a la vez. No se pueden hacer las tres a la vez. Y si estamos participando no podemos hacer estas dos. Entonces vamos a arrancar explicando la de observar y la de describir. Observar y describir son dos acciones que vienen muy unidas. ¿Por qué? Porque, bueno, les voy a decir primero, perdón, me trabé. ¿Qué es la observación? ¿Qué observamos? Observamos lo que ocurre fuera nuestro, en el mundo externo, por decirlo de alguna manera, y podemos observar también lo que ocurre dentro nuestro. ¿Qué es lo que observamos en el mundo externo? Podemos observar, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, todo lo que llega hacia nosotros a través de los 5 sentidos. Es decir, vamos a observar lo que vemos, literalmente, lo que escuchamos, literalmente, podemos observar con nuestro olfato, podemos observar lo que gustamos y podemos observar lo que tocamos. Eso es todo lo que podemos observar. Y con el sentido interno, de la percepción interna, nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos pensamientos, tenemos imágenes, tenemos recuerdos, tenemos sensaciones en nuestro cuerpo. Un dolor de panza, yo puedo observar que me duele la panza, puedo sentir una puntada. Las emociones, todas las emociones, cuando hablamos de tristeza, enojo, ansiedad, esas son las etiquetas que le ponemos a las emociones. Pero la emoción es una sensación en el cuerpo, que viene muchas veces acompañada de pensamientos. Pero sí o sí tiene que haber una sensación en el cuerpo. Entonces yo puedo aprender a observar qué es la tristeza para mí, qué es la ansiedad para mí. Por ejemplo, para mí la ansiedad o el miedo es, como siempre les digo, lo más visible, lo que más noto es como una tensión acá en el cuello, como una corriente que a veces me sube desde los brazos hasta acá y se me tensan estos músculos. Esa es como la parte más evidente o que más siento frente a la ansiedad o el miedo. Y es muy importante aprender a observar en cada una de las emociones cómo se me representan a mí. Otras personas en la ansiedad marcan mucho la presión en el pecho, podemos sentir dolores de panza, con cada emoción podemos sentir cosas diferentes. Entonces, esta actividad de observar es una actividad que podemos empezar a ensayar. Podemos empezar de manera muy fácil y práctica, ahora les voy a mencionar algunos ejercicios, a observar qué ocurre fuera. Yo, por ejemplo, ahora puedo observar en esta habitación los colores, y notar, en todo caso, si hay un color que no me gusta, yo puedo observar el pensamiento de que no me gusta, pero no observo que el color es feo. Yo observo el color y puedo observar que cuando veo ese color aparece el pensamiento de qué feo color. Esa es una buena observación. Y a esa observación yo le puedo agregar nombre. Y eso es la otra acción de la que estábamos hablando recién, que es la descripción. Entonces yo puedo observar solamente, sin describir, simplemente notar la experiencia, y puedo además después describir. Para describir primero tengo que haber observado. Entonces vamos a decir que observamos las emociones, los pensamientos, las imágenes y las sensaciones que surgen en nuestra mente. Esa mente, cuando hacemos conciencia plena, estamos buscando entrenar una mente de teflón. ¿Qué queremos decir con esto? Una mente que no se aferre, que note pensamiento y lo deje ir, que note la sensación y la deje ir, que no se apegue a esto, no tiene que estar ahí. Y le decimos metafóricamente observar estos eventos internos como nubes que pasan por el cielo, porque no tenemos que aferrarnos a ese momento presente si estamos ensayando o practicando la habilidad de conciencia plena. Y vamos a decir entonces que describir es agregarle palabras o etiquetas a esa observación. ¿Cuál es la condición
para ser buenos descriptores, para describir bien, que si algo no fue observado, no puede ser descripto. Y en este punto hay un detalle importante que es muy útil aprender, es que nadie puede observar los pensamientos, ni las intenciones, ni los sentimientos de los demás. Eso es algo que nos cuesta mucho entender. Es como decimos, no, obviamente que me hizo eso a propósito. Es entendible. Puede que tengamos razón, puede que por la experiencia y que que nuestra mente esté sacando buenas conclusiones, pero no dejan de ser conclusiones de la mente, porque no podemos observar directamente las intenciones de los demás. No podemos abrir la cabeza y no hay algo para decir, eso es una mala intención. Este es el pensamiento de la persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando confundimos eso y no hacemos buenas descripciones, ahí es donde perdemos contacto con la realidad tal como es. Entonces, les tengo algunos ejemplos bien prácticos para que ustedes me entiendan. Si yo le digo a alguien, vos pensás que yo te estoy mintiendo, eso no es una buena descripción. Yo debería decir, sigo pensando, yo pienso, es mi pensamiento, que vos creés que yo te miento. Otro ejemplo, hiciste eso para herirme. Esa es otra descripción incorrecta. Lo que tendríamos que decir es, me siento herido después de lo que hiciste. O sea, yo no puedo observar que la intención del otro de herirme. Entonces, yo tengo que decir, yo me siento herida, porque ese es mi sentimiento. Yo sí puedo observar que me siento herida. ¿Cuándo? Después que vi lo que vos hiciste. Hiciste esto, me siento herida. ¿Tiene sentido? Me avisan, me preguntan. Yo voy chusmeando ahí. Y por último, la tercera actividad de la que les hablaba recién, dijimos observar, describir y participar. Participar es una actividad diferente. Participar es una actividad que tiene que ver con entrar completamente y con conciencia en la vida misma, sin juzgar en el momento presente. Es el objetivo final de conciencia plena. Justamente esto que hablamos hace un rato, es contrario al piloto automático. Es un piloto de alguna manera, pero no un piloto automático, sino un piloto más consciente, elegido, en donde yo disfruto de la experiencia del momento presente tal como es. Participar se trata de fluir y de hacerse nosotros uno con la experiencia. La acción de participar es una acción que es incompatible con la autoconciencia. No estoy observándome a mí, por ejemplo, en una reunión. Cuando yo estoy en una reunión pensando, por ejemplo, no estoy opinando, debería decir algo, no sé qué decir, los demás están pensando que soy muy callada. En ese punto yo no estoy participando en esa reunión. Estoy más bien observando. Puedo estar observando mis juicios, puedo tener la habilidad de estar observándolos, de no apegarme a eso, pero aún así no estoy participando, porque estoy notando todo la radio mental de mi mente. Me estoy despegando y observando a mí misma y observando lo que mi mente está diciendo en función de cómo es mi desempeño en ese momento. En cambio, participar es hacerme uno con el grupo. Por ejemplo, hacer los chistes y decir lo primero que me venga a la mente de manera espontánea y de manera fluida, en donde no estoy teniendo una conciencia, voy a decir esto, sino que eso va como saliendo. Les doy un ejemplo en el que se va a entender un poquito mejor. Tiene que ver como cuando practicamos habilidades, por ejemplo, si aprendemos a bailar, aprendemos a tocar un instrumento. Observar y describir serían las primeras partes, las partes previas en donde yo estoy aprendiendo. Por ejemplo, si yo estoy tomando clases de baile, en las prácticas yo estoy muy consciente de mis pies, que tengo que poner uno acá, el otro acá, 1, 2, 3, contando los tiempos de la música. Y eso yo lo voy haciendo para chequear, corregirme, avanzar, y eso me va ayudando a aprender. Una vez que yo aprenda y ya tengo mucha práctica, cuando yo, no sé, por ejemplo, haga una presentación o baile por gusto, pero yo ya lo aprendí, yo puedo bailar fluidamente. Ya me sale automáticamente eso, y entonces ahí es que decimos que yo ya estoy participando en esa actividad. Pero de nuevo, es una participación consciente,
apegada a la experiencia de manera consciente, sin rechazo, y no ese piloto automático en el que yo no estoy consciente de mí mismo y no estoy participando como es el objetivo final de una vida más libre y más donde somos más protagonistas de nuevo de nuestra experiencia. Perfecto, entonces ya vimos las 3 actividades que hacemos con conciencia plena: observar, describir y participar. Vamos a ver entonces ahora las 3 maneras. O sea, ¿de qué manera voy a observar? ¿De cualquier manera? No. ¿De qué manera voy a describir? ¿De qué manera voy a participar? Esas 3 maneras vienen pegaditas, digamos. No es que puedo observar de cualquier forma y después voy a hacer esto otro. Para que sea con conciencia plena tienen que tener estas 3 características. ¿Cuáles son? Sin juzgar, haciendo una cosa a la vez y haciendo esas cosas de manera efectiva. Esas son los tres cómo hacemos estas actividades, y ahora los vamos a ver uno por uno. Sin juzgar. Cuando hablamos de juzgar, hablamos de los juicios de valor. Los juicios de valor son los que evalúan a alguien como algo valioso o no, como bueno o malo. Son las cosas que nuestra mente le agrega a los hechos, lo que les decía recién. Los que dicen esto es feo o lindo, esto sirve o no sirve. Se basa en nuestras opiniones, en nuestros valores personales y en las ideas de nuestra mente. Este punto voy a tomar un poquito de agua. Hablo muy rápido. En este punto les decía, quiero hacer un paréntesis y una aclaración, porque a veces se nos confunden un poco las cosas. Decimos, bueno, entonces tenemos que dejar de lado los juicios, o sea, mis opiniones, mis valores personales y mis ideas no sirven, no valen. No, no estamos diciendo eso. Obviamente que nuestras opiniones, nuestros valores y nuestras ideas son muy valiosos y son muy importantes. Lo que estamos diciendo es que no son la realidad. Son mis ideas, son mis valores, son mis pensamientos. Esa es la clave y ese es el punto. Relacionarnos con eso como con lo que son. Y no que eso se nos mezcle con la experiencia de las cosas del mundo externo como son en realidad. ¿Tiene sentido? Bien. ¿Por qué decimos eso? Porque juzgar, apegarnos a los juicios como si fueran la realidad, no da buenos resultados. Porque juzgar no hace que las cosas cambien. Resolver los problemas sí hace que las cosas cambien. Entonces, cuando yo digo, esto no debería haber sucedido, ahí yo me estoy pegando a mi creencia como si fuera una realidad. Digo, esto es bueno o malo. Y decir, esto no debería haber pasado, no va a hacer que eso no pase. Ya pasó, ya sucedió, no lo va a cambiar. Los juicios entonces pueden perjudicar las relaciones y pueden tener un efecto negativo sobre nuestras emociones. Les voy a dar un ejemplo bien concreto. Yo puedo decir, o puedo creer que estoy describiendo la realidad, porque no es una buena descripción. Puedo creer que estoy describiendo la realidad. No soy importante para mi amiga, versus una buena descripción de la realidad. Mi amiga no viene para mi cumpleaños. Me siento dolida, o sea, que ella me dijo que no viene. Eso me lastima. Me hubiera gustado mucho compartir con ella. ¿Ven la diferencia ahí? Entonces, adjudicar o describir la realidad como no soy importante para ella versus ella no viene, esos son los hechos, que ella no viene. Eso me duele, me hubiera gustado compartir con ella. Cuando yo hago una buena descripción, puedo resolver el problema. Puedo decirle a mi amiga, estoy dolida, me gustaría que vengas. Y quizá ella tiene alternativas para venir a mi cumpleaños y resolver ese problema. Pero cuando yo digo, no te puedo creer que no venga, debería haber venido, quizá me apego a eso y eso hace más difícil, ese enojo hace más difícil, porque como esa es la realidad, ella debería darse cuenta. Y entonces, ¿para qué le voy a decir algo? Entramos como en todas esas cuestiones más tóxicas que no nos dejan vivir la vida como queremos vivirla, que es lo que les decía al principio y que es el objetivo de esta charla, transmitirles un poco eso, cómo apegándonos a los juicios y a estas cuestiones de las que venimos hablando, cómo perdemos contacto con nuestra experiencia y dejamos de ser protagonistas. Es como que las cosas nos pasan.
me pasa que no soy importante para tal, me pasa que tal otra cosa, me pasa que no pude comer en todo el día. ¿Cómo que no pude comer en todo el día? Esos son comentarios, por ejemplo, muy normales que hacen. Ay, no, todo un día no pude comer en todo el día. ¿Cómo que no pude comer en todo el día? Realmente tiene que ser difícil no poder comer en todo el día. Es más probable que me dejé llevar por el piloto automático, que se activó la ansiedad, que se activó el enojo, que anduve a 1000 por hora, y es más probable que no frené ningún momento del día a preguntarme si realmente no había 15 minutos para hacer una pausa y comer y darme el tiempo que me quería dar y que me iba a hacer bien. ¿Tiene sentido? Bueno, no me hacen ninguna pregunta. Espero que se entienda. Voy a abrir un poquito más acá. Entonces, ahora les dejo un ejercicio práctico para que ustedes lo puedan hacer. Practiquen describir sin juzgar. ¿Cómo pueden hacer eso? Anoten en una columna lo que no les gustó. O sea, ¿qué les quiero decir? Ahora terminen este video y anoten en un papel las cosas que a ustedes no les gustaron en el día. O ayer, lo que tengan más fresquito. Me pasó esto me dio bronca, esto me enojó. Gracias, Luli. Entonces anotan eso ahí y después, una vez que lo anotaron, separen en dos columnas. Por un lado los hechos y por un lado sus pensamientos. Para que no les pase esto, como no le importo a mi amiga. No, mi amiga hizo tal cosa, yo siento o yo pienso que no soy importante para ella. Ese es un buen ejercicio en donde pueden empezar a describir hechos y pensamientos. Hechos y pensamientos. Si ustedes hacen ese ejercicio todos los días, les puedo asegurar que les va a sumar un montón y que ya solo eso es un aprendizaje muy grande en cuanto a gestión de la experiencia, de las emociones y todo esto que venimos hablando. Continuamos entonces. Dijimos que había 3 cómo, ya mencionamos sin juzgar, porque hablamos que es importante no juzgar. Y vamos a pasar a la segunda actitud de la conciencia plena, que tiene que ver con hacer una cosa a la vez. Hacer una cosa a la vez significa estar completamente presentes en este momento, en el aquí y ahora. ¿Por qué? Porque el pasado ya pasó y porque el futuro todavía aún no vino. Y cuando nuestra mente se queda aferrada, si hubiera dicho, hubiera hecho, cómo no hice esto tal cosa y en tal momento, cada momento nuevo lo vamos perdiendo y se nos va pasando. Y cuando nos quedamos aferrados en, si me va mal, y si pierdo tal cosa, y si fracaso en esta otra, y si pasa esto, y si pasa lo otro, también de nuevo estamos perdiendo cada instante presente que puede ser muy útil para disfrutar, para estar conectados con nuestra vida, y se nos va esfumando. De nuevo, aclaraciones. Esto no quiere decir que no podamos pensar en el pasado o que no podamos pensar en el futuro. Claro que es útil, pero esa es la palabra, útil. ¿Es útil? Pregúntense. ¿Es útil lo que estoy haciendo? Si yo estoy revisando algo que pasó, bueno, reviso. ¿Cuánto me puede llevar? Lo que me lleve, pero que tenga un resultado. Yo revisé, chequeé, resolví un problema, no sé. Reviso una conversación con alguien. Me parece que actué mal. Lo reviso. Sí, esto no me gustó. Voy y pido disculpas. Listo. Fin. Pero cuando yo estoy chequeando por chequear y me paso horas chequeando qué hice, qué no hice, yo cuando era chica debería haber hecho tal o cual cosa, que no me lleva a resolver ningún problema. Empecemos a diferenciar eso. Ahí realmente no estoy aplicando resolución de problemas. Entonces ahí solamente estoy desconectándome del momento presente y perdiendo lo valioso de ponerme atención en las cosas que me importan para vivir esa vida, como les digo de nuevo, de una manera siendo más protagonistas. Perfecto. Entonces, además, hay otra cosa muy importante de hacer una cosa a la vez, es que hacer muchas cosas a la vez siempre termina siendo ineficiente. Es mucho más eficiente empezar, terminar y después ir a otro tema, empezar y terminar. Cuando hacemos esos embrollos de contesto un mensaje y respondo un mail y hablo con no sé quién, me levanto y voy a tender la ropa, y ese es cortar la atención, la pongo, la saco, porque es muy importante que aprendan que la atención es solamente una. No es cierto que podamos hacer multitasking.
lo hacemos en las acciones, pero termina siendo pésimo, los resultados no son buenos, porque la atención es solo una. Entonces, cuando hacemos muchas cosas a la vez, tenemos que ponerla acá, la saco, la pongo acá, la saco, la pongo acá, la saco. Eso nos desgasta mucho, nos quita mucha energía, terminamos con la capacidad de hacer menos cosas. Y otro punto muy importante es que seguimos entrenando la distracción. Es como que acostumbramos a nuestra mente a que necesita todo el tiempo estar en estímulos distintos y constantes, y después cuando realmente tenemos un propósito, que decimos, che, yo quiero hacer esto, decimos, no puedo, no me puedo concentrar, que es un problema, digamos, muy, muy típico, muy escuchado del momento actual. Hola Cele, genial. Bien, entonces, hagamos una cosa a la vez. ¿Qué ejercicio pueden hacer? ¿Qué queremos? Les vuelvo a decir esto. Cuando estés caminando, camina. Observa y describí esa situación. Concéntrate, presta atención a las sensaciones tuyas cuando estás caminando. Ese es un ejercicio que pueden hacer mañana mismo. Cuando salgan a caminar porque sí, o si algunos van caminando al trabajo, no vayan caminando y dejen que su atención se vaya a cualquier cosa, a las tareas que tienen pendientes, por ejemplo. Vuelvan. Ahora estoy caminando. Concéntrense en la presión de los pies sobre el piso. Concéntrense en el ambiente, en los colores. Vayan contando. Se pueden decir, bueno, voy a contar todos los colores anaranjados. Todo lo que vea anaranjado, voy a decir 1, 2, 3. Pueden usar diferentes técnicas para mantener la atención ahí. Y dispónganse a decir, voy a caminar estos 15 minutos y voy a ensayar conciencia plena. Entonces, pueden... cuando manejen, cuando coman, se pueden bañar con conciencia plena, por ejemplo. Esa es una actividad muy útil en donde podemos aplicar y practicar este ejercicio. Es típico que nos bañamos y estamos pensando en cualquier cosa. Después a veces no sabemos ya si nos pusimos champú o si nos falta o qué hicimos. Ese puede ser un momento para práctica. Decir, bueno, no, ahora yo voy a prestar totalmente atención, o es decir, voy a observar la experiencia de bañarme y voy a notar la temperatura del agua en el cuerpo, la diferencia entre cuando pongo la cabeza en el chorro y cuando la saco. Ahí puedo jugar con el sentido del oído, cómo se escucha cuando estoy dentro del chorro, cómo se escucha cuando estoy fuera. Puedo comprar algún jabón con un rico aroma para jugar un poco con el sentido del olfato. Puedo con el tacto también jugar cuando me paso el jabón y notar cómo se siente en cada parte de mi cuerpo. Entonces, en esos momentos ustedes tienen la oportunidad de practicar todos los días estos ejercicios. Bien. Nos queda solamente el tercer cómo. Ya dijimos sin juzgar, haciendo una cosa a la vez. Y el último es siendo efectivos. ¿Qué queremos decir con esto? Actuar de manera efectiva o hábilmente es hacer lo que funciona para nuestros objetivos. Y fíjense que después de todo de esto estamos hablando. Porque de nuevo, no les quiero transmitir que tienen que hacer conciencia plena porque está bien. O que no tienen que estar en piloto automático porque está mal. Porque de nuevo estaríamos juzgando o poniéndonos en estos términos. Lo tengo que hacer porque sí. No, es importante. Todo esto lo estábamos diciendo porque estamos hablando de empezar a construirnos como personas más protagonistas de nuestra vida, que eligen cómo quieren vivir su vida, con las cosas como pasan, con las adversidades presentes, pero cuál quiero que sea mi actitud frente a las adversidades. Puede dolerme mucho que una amiga no venga a mi cumpleaños y a la vez tengo un margen de una libertad de elección de cómo quiero vivir esa situación. Puedo amargarme todo el cumpleaños diciendo no le importo a fulanita, no le importo a fulanita, ¿por qué me hizo esto? No te puedo creer, me arruinó el cumpleaños. O puedo elegir tener una actitud diferente. Puedo expresarle mis sentimientos a ella o no, pero es importante que nos empecemos a conectar con eso. ¿Cómo elegir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo me quiero parar frente a estas cosas que pasan? Lo que decimos es que para ser efectivos nos vamos a centrar en lo que funciona. Vamos a identificar nuestras metas y objetivos. Saber qué funciona y qué no para alcanzar nuestras metas. Si esta amiga es importante para mí y yo quiero conservarla en mi vida, quizás sea mucho más efectivo expresarle que estoy dolida a no hablarle más. Ahora,
Si esta persona, la verdad, no es importante para mí, no me interesa tenerla en mi vida, bueno, puedo aferrarme a mi enojo y decir, bueno, esta no viene y qué me importa y no le hablo y no hay ningún problema. Lo importante es eso, como saber qué funciona y qué no funciona, qué me va a dar resultados según mis propias metas. Conocer y reaccionar frente a la situación real, no a la situación que debería ser. Eso funciona y no lo otro. Conocer a las personas como son en lugar de cómo deberían ser. Eso me hace, lo que les decía al principio, estar presentes con la realidad tal cual es. Supongamos que esta amiga no es que tiene un problema, sino que para ella los cumpleaños no son importantes o los cumpleaños, no sé, X. Bueno, yo puedo elegir también tenerla como amiga igualmente y decir, bueno, ella es una persona que no le da valor a los cumpleaños, no voy a esperar que los valore, puedo dejar pasar eso si es que quiero, obviamente no es que tengo que dejar pasar, no tengo que nada, si yo quiero, y puedo relacionarme con ella como es, no esperando que algún día le importen los cumpleaños, por ejemplo, y empecinándome y que cada vez que salga ese tema peleamos y... ¿Tiene sentido? Bien. Entonces, el ejercicio sería preguntarnos, ¿qué es importante para mí? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esta situación si dejo de lado mis juicios y pongo mis valores en escena? ¿Cómo quiero actuar yo? ¿Cómo me gustaría que los demás actúen conmigo? Bien, con eso terminamos. Entonces hablamos de conciencia plena como una habilidad que nos ayuda a salir del piloto automático, y esa habilidad es algo que todas las personas podemos entrenar. Es conciencia plena de la vida cotidiana, eso no se los había mencionado. También podemos hacer conciencia plena cuando hacemos prácticas de meditación, por ejemplo. Este es un tipo de conciencia plena, por decirlo así. Y esta conciencia plena de la vida cotidiana, estos son 3 acciones muy concretas que todos podemos empezar a practicar ahora mismo. Entonces, esas actividades, ¿cuáles eran? Observar, describir y participar. Y les di ejemplos y les propuse ejercicios para que ustedes ya lo puedan hacer. ¿Y cómo van a hacer esas 3 actividades? Con esta intención de no juzgar, haciendo una cosa a la vez y siendo efectivos. ¿Siendo efectivos con qué? Con lo que ustedes quieren y lo que ustedes eligen para sus propias vidas. Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí. Vamos a ser más vivos entonces. Un beso enorme.